Soy un alfa, y también lo es la persona que me gusta. Éramos inseparables, pero cuando nos reencontramos tras años de silencio, no me recordaba. No quería ser una molestia para él. Después de nuestro reencuentro, lo traté como a mi superior, pasando tiempo con él tranquilamente. Solo me atrevía a hacerlo en clubes clandestinos, donde mi verdadera identidad permanecía oculta. Coqueteaba con él bajo una máscara. Más tarde, mi susceptibilidad se despertó artificialmente. Aturdida, lo llamé por su antiguo nombre. Y así, todo se hizo añicos. ¿Quién soy? El alfa, normalmente tranquilo y joven, mostró un raro momento de compostura incontrolable. Me agarró del cuello y me mordió con fuerza las glándulas. Señor, si vuelves a reconocer a la persona equivocada, te castigaré. 1. En mitad de la noche, me desperté de nuevo con una oleada de inquietud. Como tengo una constitución que suele ser susceptible y no estoy dispuesta a buscar un omega con quien pasar el tiempo, he recurrido a potentes supresores para lidiar con el problema. Esto finalmente me llevó a un cierto desequilibrio de feromonas. El médico me aconsejó que, al menos durante este periodo susceptible, evitara los supresores. Así que solo podía recurrir a antipiréticos para bajar la fiebre y aguantarla. Irritada, me quité la ropa empapada de sudor y fui al baño a abrir la ducha. Santiago, la habitación de mi compañero de piso estaba justo al lado, y ya debería estar profundamente dormido. Pensando en él, mi mente regresó incontrolablemente a ese hermoso rostro. Ojos hermosos, puente nasal alto, labios delicados y finos. Sus manos también eran hermosas, con dedos largos y delgados y articulaciones bien definidas. Eran especialmente sexys cuando tiró de la pajarita. De repente, sentí una oleada de calor en el pecho. Reprimiendo la vergüenza, me agaché lentamente. Al principio quería hacerlo rápido. Pero cuanto más ansioso estás, más difícil es concentrarse. Lo intenté un rato, pero fue en vano. Hasta que... Señor. La voz de Santiago se apagó con el sonido del agua. 2. Estaba mirando hacia la puerta del baño, y en ese momento, me quedé paralizada y me giré bruscamente. Santiago estaba de pie en la puerta entreabierta del baño, mirándome con calma. ¿No estaba la puerta del baño completamente cerrada justo ahora? No recuerdo nada de eso. Necesitas mi ayuda. El tono de Santiago era tranquilo, su expresión natural, como si el hecho de que estuviera desnuda no le preocupara. Estaba tan avergonzada que no pude hablar, apenas logrando pronunciar una sola sílaba. No. Déjame ayudarte o te costará dormir esta noche. Santiago entró y cerró la puerta del baño tras él. No le importó que se le mojara la ropa. Me rodeó por detrás y me cubrió la mano derecha con una. Temblé inconscientemente, temerosa de emitir algún sonido, y me mordí el labio con fuerza. El sonido del agua enmascaró la mayor parte del ruido. Cerré los ojos con desesperación y pronto me recliné hacia atrás, tambaleándome. Santiago me incorporó con su cuerpo y yo apoyé la cabeza en su hombro, mirando fijamente al techo, jadeando desconsoladamente. ¿Te sientes mejor?, preguntó Santiago, enjuagándose las manos. Mi reacción fue un poco lenta, solo un suave Señor. Tras un momento de silencio, Santiago me puso la mano en la cintura y de repente me preguntó, ¿quién es Diego? 3. Cuando Santiago regresó esa tarde, estaba somnolienta por el inicio de mi brote. Entró en mi habitación y se inclinó para tomarme la temperatura. Solo había una lámpara de escritorio tenue en la habitación. Abrí los ojos con ojos legañosos y vi una silueta borrosa en la penumbra. No pude evitar gritar, «Diego». Pensé que Santiago no me había oído bien. Tras un momento de duda, dije, «Es un amigo que conocí hace mucho tiempo». «Santiago, ¿nos parecemos mucho a él?». Dije, «Solo un poco». Santiago no continuó la conversación. Luego dijo, «Tu médico dijo que tu desequilibrio de feromonas se debe al uso excesivo de supresores fuertes. Si el médico no recomienda el uso frecuente de supresores y no tienes un omega, este tipo de alivio puede aliviar los síntomas de un periodo de alta susceptibilidad». Santiago es médico interno. Me lo encontré en la sala de electrocardiogramas durante mi revisión de la tarde. Debe estar explicándome por qué me ayuda. ¿Algún tratamientos especiales o algo así? Dije, de acuerdo. Santiago preguntó de repente, ¿Diego también te ayudó así? Me quedé atónita. Santiago repitió, ¿Diego también te ayudó así durante un periodo de alta susceptibilidad? No,
¿Cómo es posible? Evité su mirada, cerré rápidamente el grifo y fui a buscar una toalla del toallero. El suelo estaba resbaladizo y, presa del pánico, resbalé mientras me vestía. Santiago me agarró firmemente por la cintura por detrás, nuestros cuerpos se apretaron aún más fuerte que antes. Sus pantalones estaban húmedos y podía sentir claramente los cambios en su cuerpo. Tragué saliva con dificultad y, por alguna razón, le pregunté, ¿necesitas que te ayude? Santiago se rió entre dientes, ¿piensas pagarme, señor? Me sentí avergonzado al instante, mi cerebro se sobrecalentó y se apagó, y no supe qué decir. Por suerte, Santiago volvió a hablar rápidamente. Preguntó, ¿está bien? Respondí instintivamente, sí. Entonces aflojó su agarre y retrocedió un paso, dándome suficiente espacio para darme la vuelta. Me quedé frente a él, con la mirada baja, temerosa de levantarla. Estaba tan nervioso cuando extendí la mano que ni siquiera pude desatar el cordón de sus pantalones de chándal, en cambio, se tensó extrañamente. Santiago me observó en silencio. Mi mente ya estaba llena de confusión, pero de repente preguntó, ¿quieres morderlo? 4. Estaba un poco abrumada, temiendo que se impacientara, así que seguí su consejo y me arrodillé frente a él, intentando morder el nudo. Santiago me miró un momento, luego se quitó las gafas, sacudió el agua de los cristales y se las volvió a poner. Desaté el cordón y comencé a dudar sobre el siguiente paso. ¿Debería levantarme o seguir en esta posición? ¿Sería extraña esta posición? Mientras dudaba, Santiago de repente me levantó la barbilla con la mano y apartó mi rostro. Señor, ¿está dispuesto a pagarme así porque me parezco a Diego? Esta parecía ser la tercera vez que mencionaba a Diego. Parecía que de verdad le importaba que lo confundieran con otra persona, y no podía saber si estaba enojado. Sí. La mirada de Santiago se enfrió de repente. Lo siento, dije, dándome cuenta de que mi voz estaba un poco ronca. Me aclaré la garganta antes de terminar. No volveré a cometer el mismo error. Santiago frunció los labios y no dijo nada. Añadí rápidamente, ¿en realidad, no se parecen tanto? Santiago me levantó la barbilla aún más, tensando el cuello al máximo. Tragué saliva, un poco incómoda. ¿Tienes la cara caliente o tibia? Cambió de tema, presionando la palma de la mano contra mi cara. Presionó el pulgar, con cierta firmeza, contra mis labios, mírame. No entendía a qué se refería con mírame, pero abrí la boca bajo su presión inquebrantable. El dedo de Santiago se asomó, chúpalo. Hice lo que me dijo, presionando la punta de la lengua contra su dedo. Tienes la boca todavía un poco caliente. Santiago retiró el dedo rápidamente. Si te sientes incómodo, puedes tomar otra dosis de antipirético. 5. Esa noche, después de tomar otro sobre de antipirético, caí en un sueño profundo. Incluso soñé con algo de hace mucho, mucho tiempo. En el sueño, el chico vestía un viejo uniforme escolar blanco y negro. Era alto y delgado, y las perneras de sus pantalones eran un poco cortas, dejando al descubierto sus delgados tobillos. Nos sentamos uno al lado del otro en la azotea, con una vibrante puesta de sol detrás de él. El resplandor del atardecer teñía el cielo y una suave brisa le alborotaba el pelo. Le dije, Diego, regresa. Es una bendición poder encontrar a tu familia. Deberías apreciar esta buena fortuna. Las emociones del chico eran intensas, pero silenciosas. Me preguntó en lenguaje de señas, ¿y tú? ¿Ya no me quieres? Dije, ¿cómo es posible? ¿No quedamos en solicitar ingreso a la universidad en Ciudad G juntos? Así podremos volver a estar juntos a menudo. El chico me miró con terquedad, no quiero separarme de ti tanto tiempo. Dije, solo serán 1 año o 2. Pasará rápido. Sin embargo, negó con la cabeza. Sonreí y le pellizqué suavemente la mejilla. Primero vive una buena vida. Cuando te vaya bien, podrás cuidarme después, ¿no? Los ojos del chico se pusieron rojos por el viento. Extendió la mano para abrazarme, y mientras sus lágrimas caían sobre mi cuello, abrió la boca de repente y me mordió el cuello. En ese momento, apenas había empezado a diferenciarse como alfa, y sus glándulas mordedoras eran un instinto recién despertado. Pero yo aún no me había diferenciado, mis glándulas no se habían desarrollado en absoluto. Mordió con fuerza en ese punto, pero fue en vano. Jadeé de dolor y me aferré con fuerza a su uniforme escolar. Después de la mordedura, quedó una mancha roja entre sus dientes. Era toda mi sangre.
Después de su fallecimiento, la herida que había mordido repetidamente se inflamó y se llenó de pus. Finalmente se formó una costra, y volví a quitarla, observando cómo se inflamaba. Se llenaba de pus y volvía a formarse una costra. Tras repetidas repeticiones, la herida de la mordedura se convirtió en una cicatriz profunda. Después de todo, había dejado algo. Pero era lo último que dejaría. 6. Después de que los síntomas del periodo susceptible remitieran por completo, llegué puntual al trabajo en ¿Silencio? Silencio es un club clandestino completo, grande pero discreto, escondido en el bullicioso casco antiguo. Los clientes deben usar mascarilla al entrar para ocultar su apariencia. Todas las noches de fin de semana actúo allí. Jorge, uno de los gerentes actuales de Silencio, es alguien que conocí mientras trabajaba a tiempo parcial en un bar. Acababa de empezar allí, y sabiendo que necesitaba ganar dinero, me contactó y me preguntó si me interesaba trabajar como bailarina de pole dance. Me dijo que no se requería experiencia profesional, los requisitos principales eran juventud, buena figura y un comportamiento relajado. Añadió que habría una breve sesión de entrenamiento antes de la actuación. En muchos locales similares, las bailarinas de pole dance suelen ser ágiles omegas. Pero Silencio era diferente. La mayoría de los invitados eran personas con peculiaridades, alfas interesados únicamente en los cuerpos de alfas, o con aficiones más oscuras. Este último local era aún más privado, ubicado 4 pisos bajo tierra, donde no se permitía la entrada a los invitados comunes. Antes de subir al escenario, me puse una blusa de gasa y unos shorts ajustados, me abroché las vendas y me puse unos tacones altísimos. Mirándome al espejo, seguía sintiéndome extraña, un momento de trance. Pero no pasa nada, estoy ganando dinero. Sonreí al espejo, me puse la mascarilla y caminé hacia el escenario. Las luces se encendieron y una ovación frívola y un silbido brotaron del público. Una pantalla LED cercana empezó a mostrarse, con información y novedades sobre la actuación. Dejé de lado todas las distracciones, me agarré a la barra y salté ligeramente, enredándome con el cuerpo. El escenario estaba muy cerca del público, y algunos aprovecharon para tocarme las pantorrillas. Los guardias de seguridad que estaban cerca los ignoraron. Solo intervinieron para detener a unos locos que intentaban subir al escenario. Hice todo lo posible por ignorar las distracciones, siguiendo con la vista los movimientos que escudriñaban al público. Inesperadamente, o no del todo inesperadamente, vi a Santiago entre la multitud. Llevaba una camisa blanca y una corbata meticulosamente anudada, con el rostro casi cubierto por una máscara, dejando al descubierto solo un par de labios pálidos y finos. A diferencia de los alfas, que estaban entusiasmados con la actuación entre el público, él estaba callado, con los labios fruncidos y el rostro presumiblemente inexpresivo. Simplemente estaba concentrado en el escenario. Sabía perfectamente que no tenía ni idea de que el bailarín con el nombre en clave Mute en el escenario era su compañero de piso, Andrés. Aún así, cada vez que lo veía en el escenario, mi atención se desviaba y mi corazón se aceleraba al cruzarme con su mirada. ¿Siere? La primera vez que conocí a Santiago en Silencio, fue un caos total. Ese día, unos borrachos se estaban volviendo locos abajo del escenario, y la seguridad no pudo detenerlos a tiempo. Uno de ellos se subió al escenario por un lateral y me aplastó contra la pared del pasillo de backstage justo cuando estaba a punto de irme. Hacía siglos que no conocía a un alfa tan fuerte. De todas formas, todos somos prostitutas, así que primero dame un buen rato. El tipo también era un alfa, con una complexión y fuerza superiores. Me quedé un poco atascada intentando liberarme. Pero no le permití que se aprovechara. Joder. ¿Por qué te muestras tan reservada cuando haces este tipo de baile? Todo es cuestión de dinero, ¿no? El tipo, molesto por mis forcejeos, sacó un fajo de billetes de su cartera y me lo lanzó. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Si no, todavía tengo mi tarjeta de crédito. Llovían billetes rojos. El dinero pareció excitarlo, y su fuerza aumentó de repente. Me empujó al suelo, rasgando la ya fina camisa que llevaba puesta. Me obligué a calmarme, miré a mi alrededor y, con dificultad, busqué a tientas los tacones que me había quitado. Sin dudarlo, le di un fuerte taconazo en la nuca. Se agarró la cabeza, aturdido. Vi mi oportunidad e inmediatamente lo enredé con mis piernas, contraatacándolo. Luego me monté a horcajadas sobre él y le di 2 puñetazos en la cara. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo cercano. Levanté la cabeza con cautela, encontrándome con la mirada de Santiago tras su máscara. En ese momento, sin embargo, no estaba seguro de su identidad.
Solo lo había visto entre la multitud en el escenario antes, y había notado un parecido entre él y Santiago. Quizás había oído el alboroto y quería ver qué pasaba, y en defensa propia, agarraba una botella de cristal medio rota. Al ver la sangre en mí, se quedó paralizado. De repente, me preocupé por estar siendo demasiado violento, así que me detuve y me puse de pie. Ten cuidado. Antes de que pudiera decir nada más, esos hermosos ojos se entrecerraron y me abalancé, empujándome a un lado y pateando al alfa que se tambaleaba detrás de mí, a punto de abalanzarse sobre mí. En ese momento, se oyeron pasos caóticos, y alguien gritó, «Manuel». Manuel, tendido en el suelo con los dientes al descubierto, gimió con fuerza, atrayendo a los guardaespaldas hacia nosotros. Tras oír la voz, supe con certeza que era Santiago. Lo agarré del brazo con decisión y me di la vuelta para correr. Empujé a Santiago hacia una pequeña habitación donde se apilaban disfraces y accesorios, indicándole que se callara. La habitación era estrecha, y con las estanterías a su alrededor, no había mucho espacio para estar de pie. Nos acurrucamos, cara a cara, escuchando el rugido furioso del alfa afuera, el correr de varios guardaespaldas y las negociaciones apagadas de Jorge. Controlamos la respiración. Con los pechos apretados, podía sentir claramente el calor que irradiaba la intensa carrera de Santiago. Y el subir y bajar de su pecho por su respiración. Mi corazón se aceleraba y no pude evitar retroceder. Mis pies se enredaron en la ropa desordenada del suelo y perdí el equilibrio. Santiago intentó ayudarme, pero lo tiré hacia adelante. Caímos juntos al suelo, y el perchero que había detrás de nosotros se rompió con nuestros movimientos, cayendo sobre nosotros. ¿Se oyó una voz desde afuera? ¿Qué pasa ahí dentro? Santiago y yo intercambiamos miradas y nos quedamos paralizados. 8. Jorge sonrió disculpándose, no pasa nada. Debes haber oído mal. Ni hablar. ¿Escondiste a alguien ahí dentro? ¿Está todo desordenado y polvoriento? Vete. Vale, yo lo abro. Yo lo abro. No te ensucies las manos. En un instante, agarré la ropa que tenía y nos cubrí a ambos con ella. Por suerte, había suficiente ropa para cubrirnos por completo. Santiago se inclinó sobre mí, con la cabeza hundida, su cálido aliento en mi cuello. Chirrido. La puerta se entreabrió, dejando entrar un pequeño rayo de luz del exterior. El polvo que levantó la percha al caer me hizo toser. Mira, solo se ha roto una percha. Ejem. Ciérrala. Hay tanto polvo y ni siquiera te molestaste en limpiarlo. El hombre se alejó. Rápidamente me quité la ropa que nos envolvía y respiré hondo. No exagero al decir que si Santiago me hubiera sujetado así otra vez, probablemente habría entrado en shock por la aceleración del corazón. Por suerte, Santiago me levantó a tiempo. Como no se atrevió a encender la luz, iluminó su teléfono con la linterna y dijo, «Tienes el cuello rojo». Inmediatamente me cubrí el cuello con las manos frías. Santiago rió entre dientes. Entonces la linterna me iluminó la cara. ¿Estás herida? Mi respuesta a esta pregunta determinaría si Santiago me reconocería. Luché internamente, recordando el lenguaje de señas que había aprendido comunicándome con Diego, y le hice un gesto, no, la sangre de la máscara no es mía. Sí, decidí que Santiago no me reconociera. En su vida, Andrés era una persona bastante aburrida, pero Mute conservaba cierto aire de misterio. No sabía si de verdad le interesaba Alfa, quizás solo fuera una emoción momentánea. Pero al menos bajo la máscara de silencio, no teníamos que preocuparnos por lo real o lo falso. ¿No? ¿Puedes hablar?, preguntó Santiago. Asentí. Santiago dijo, lo siento, no se me da muy bien el lenguaje de señas. No tenía mi teléfono, así que le pedí el suyo y escribí una línea en mi nota para enseñársela. Me alegra que estés bien, dijo Santiago después de leerla. El aire se quedó en silencio durante unos segundos, y de repente me di cuenta de lo bien que iba. Mejor que nada, me alisé la camisa de gasa, que antes estaba rota. Santiago me vio moverme y pareció sonreír de nuevo. Dijo, bailas muy bien. Escribí, y gracias. ¿Bailas aquí todos los días? No, solo estoy los fines de semana. Santiago asintió pensativo, al irse, me dijo, nos vemos la próxima vez. Después de eso, Santiago vino a menudo. Silencio no permite que haya gente de fuera entre bastidores, pero siempre se las arregla para charlar conmigo después de que termino de bailar. A veces incluso me invita a una copa en el bar del club. Como él mismo decía, el dinero manda. Ese día, después de bailar,
volví tras bambalinas. En cuanto abrí la puerta del salón, alguien me enganchó los dedos en la gargantilla de cuero que llevaba alrededor del cuello y me apretó contra la puerta por detrás. La gargantilla, que me apretaba, me sofocaba un poco y forcejeé un momento. Una voz familiar me gritó, «No te muevas». Me detuve. La voz de Santiago, con un toque de risa, dijo, «¿Sabes quién soy?». Asentí. Me acarició el cuello, dibujando suavemente un semicírculo a lo largo de mi gargantilla con una mano, mientras su aliento me hacía cosquillas en el lóbulo de la oreja. ¿Tan especial es tu atuendo de hoy? Al instante me sentí avergonzada. Mi atuendo para la actuación de esta noche me lo envió una clienta VIP, quien me lo pidió específicamente. Un antifaz de encaje negro, una gargantilla de cuero negra, una minifalda plisada negra, anillos negros en las piernas y una ristra de cascabeles alrededor de mi cintura que tintineaban con cada movimiento. Después de que Santiago me soltara, cogí el teléfono y escribí una explicación en mi nota. La leyó y preguntó, ¿puedo comprarte ropa también? Negué con la cabeza, explicándole que solo los VIP del club tenían ese privilegio y que convertirse en VIP requería una cantidad exorbitante de dinero. Santiago no dijo nada. Tras un momento de duda, escribí la siguiente línea en mi nota. ¿Qué ropa quieres comprarme? Santiago sonrió. ¿Te los pondrías? Claro, eso iba contra las reglas. Pero si de verdad quería que me los pusiera, podría encontrar la manera. Te daré orejas y cola de gato, dijo Santiago, medio en serio, enredándome el pelo con los dedos. Apreté los labios y escribí una línea en las notas de mi teléfono, espera a que vengas la próxima vez, ¿vale? 10. Santiago no siempre estaba disponible para ir al club. Pasaron 2 semanas antes de que lo volviera a ver en el escenario. Cumplí mi promesa. Después del concierto, le pedí a un camarero que conocía que lo llamara al armario de las escobas, que rara vez visitaba, y le abrí la puerta con las orejas y la cola de gato. Santiago se sorprendió un momento, luego se apoyó en la puerta cerrada, mirándome fijamente, en silencio durante un buen rato. Creo que probablemente lo dijo sin darle importancia, y puede que se le haya olvidado. El armario de las escobas no tenía aire acondicionado, y yo iba tan ligera de ropa que no pude evitar temblar bajo su mirada oscura e inexpresiva. ¿No te gusta? Escribí nerviosa. Santiago apagó la luz de repente. El lavadero se oscureció un instante, dejando solo un tenue rayo de luz roja filtrándose por la ventana. Me sentí perdida, preocupada por haber actuado con demasiada naturalidad y haberlo ofendido. Estaba a punto de disculparme cuando Santiago me agarró de la muñeca y me jaló hacia adelante. Su mano se enganchó en mi cintura y luego la bajó para tirar suavemente de mi cola. ¿Por qué eres tan obediente? Me apreté contra él, con el cuerpo y la mente ardiendo. Aturdida, sentí su reacción y lo toqué con vacilación. Santiago me tomó la mano. Su mirada se volvió amenazante, pero su voz era menos fría, más relajada, casi incitante. ¿Obedeces todas las peticiones de un cliente? Negué con la cabeza rápidamente y señalé frenéticamente, claro que no. Santiago sonrió. Entonces, gatita, ¿qué quieres hacerle a tu amo? Mudo, sin palabras, naturalmente no respondió. Bajé lentamente la cremallera de mis pantalones y me arrodillé ante él. Esta vez, Santiago no apartó a Mudo como antes había apartado a Andrés. Santiago entrelazó sus dedos en mi cabello, su respiración se volvió más pronunciada. Ya no estaba tranquilo. A veces, me dolía el cuero cabelludo. Pero creo que el dolor es merecido, es profundo, como la marca de la mordedura en mi nuca. Silencio está lleno de ambigüedad e impulso. Pero estas ambigüedades e impulsos solo se quedarán aquí, no desaparecerán. Como Andrés, no esperaba nada, y como Mudo, menos aún. Si amas a alguien, debes hacer todo lo posible por satisfacer sus necesidades. Mientras tenga algo que darle, soy feliz. 11. Tenía las rodillas en carne viva de estar arrodillado en el suelo de cemento tanto tiempo. Cuando llegué a casa, Santiago ya se estaba duchando en el baño. Busqué rápidamente agua oxigenada y yodo en el mueble del televisor de la sala. ¿Quién iba a decir que Santiago saldría pronto, secándose el pelo? Al verme sacar el botiquín, me preguntó, ¿te has hecho daño? Dudé en mirarlo a los ojos y respondí, no mucho. Santiago se acercó. ¿Dónde te has hecho daño? Déjame echar un vistazo. Dije rápidamente, no, no es nada grave. Solo una medicina. Santiago insistió, ¿dónde? Déjame echar un vistazo.
No tuve más remedio que remangarme el pantalón para enseñárselo, me acabo de caer y me hice un pequeño raspón. Santiago levantó la vista. ¿Cómo te pudiste arañar así con pantalones largos? Me sentí culpable, quizás son demasiado finos. Santiago me dio un suave toque en la rodilla con el dedo. Ve a ducharte primero. Te ayudo a ponerte la medicina después. Cuando terminé de ducharme, Santiago ya había preparado el botiquín y estaba sentado en el sofá esperándome. Me hizo apoyar las piernas en su regazo y empezó a limpiarme con agua oxigenada. La intensa irritación del agua oxigenada me hizo silbar. Inmediatamente dijo, lo siento, no hice suficiente fuerza. Luego se inclinó un poco y sopló aire en la herida con los labios hinchados. Me quedé atónita, sintiendo que se había pasado un poco en serio. No pasa nada, dije. No duele tanto. No me lo dirías si te doliera. Depende de cuánto duela. Te lo diré. Santiago sonrió de repente. Entonces dime, ¿te duele en algún otro sitio? Estaba a punto de decir que no cuando me preguntó, ¿te duele la garganta? No había sentido nada, pero la pregunta me hizo tragar saliva. Bueno, supongo que no. Al pensar en lo que pasó en el lavadero, sentí que me ruborizaba. Santiago tiró el hisopo y rápidamente intenté retirar la pierna. En cambio, me agarró el tobillo, frotándolo 2 veces con el pulgar inconscientemente. Últimamente ha habido muchas infecciones de las vías respiratorias superiores en el hospital. Señor, tú también deberías tener cuidado. Si tienes dolor de garganta, no importa. Mejor le echo un vistazo para tranquilizarme. Parpadeé por reflejo. Santiago dijo, Señor, acércate. Volvió a presionarme la pierna, impidiéndome que la retirara. Seguí avanzando en esa posición hasta que mis muslos descansaron sobre los suyos, acortando la distancia entre nosotros. Abre la boca, dijo Santiago, echándome la cabeza hacia atrás mientras obedecía. Sentí que introducía el depresor lingual frío profundamente en mi boca, presionando ligeramente. Reprimí las náuseas e intenté tragar saliva, pero ya era demasiado tarde. Después de un momento, Santiago retiró el depresor lingual y me limpió la comisura de los labios con indiferencia. Está un poco rojo. Ten cuidado la próxima vez. Pregunté con la mirada perdida, ¿tener cuidado con qué? Santiago me sirvió un vaso de agua tibia. Tendré cuidado la próxima vez. Apreté un poco demasiado. De alguna manera, capté algo significativo en su tono. 12. Jorge me llamó con prisa. Dijo que un jefe había reservado el bar del club para una fiesta, pero que una de las bailarinas de pole dance tenía una emergencia y me preguntó si podía sustituirla. Normalmente no bailo de lunes a viernes porque tengo mucho trabajo en la escuela y me preocupa no tener suficiente energía para un trabajo a tiempo parcial como este que requiere trasnochar. Pero Jorge siempre me ha cuidado muy bien. Me ayudó mucho con la situación de Manuel. Ahora que el evento que está organizando ha tenido problemas, no me sentía cómoda diciéndole que no. En cuanto a Manuel, la verdad es que tuve mucha suerte. Después de darle una paliza esa noche, me preocupaba que siguiera causando problemas, pero nunca regresó. Más tarde, Jorge se enteró por otros invitados de que el padre de Manuel, al enterarse de lo que había hecho, se sintió tan avergonzado que lo mandó al extranjero hecho una furia. Así fue como escapé. La noche de la fiesta, corrí al silencio como siempre hacía para el trabajo. Bailé y fui tras bambalinas a cambiarme. Para mi sorpresa, Jorge ya me estaba esperando en el salón. Me dijo con torpeza, Andrés, el jefe quiere que vayas a tomar unas copas. Fruncí el ceño y lo miré. Jorge, es el tipo que quería que fueras al sótano del 4º piso. Dijo que no le hiciste ningún favor la última vez, así que esta vez tienes que ir a tomarte unas copas con él, pase lo que pase. Dije sin expresión, solo unas copas. Jorge, probablemente. Tras una pausa, añadió, lo siento, no esperaba que todavía te recordara después de tanto tiempo. Es culpa mía. No podemos permitirnos ofender a gente así. No puedo seguir humillándolos. No es fácil para nadie aquí. Que alguien se fije en ti es mala suerte. Fui con el hermano Jorge. En cuanto entramos en la sala privada, el hombre al que todos llamaban Luis me hizo arrodillarme a sus pies, me levantó la barbilla y dijo, ¿por qué has tardado tanto? Tómate 3 copas primero. No dije nada y me bebí las 3 copas de la bandeja que tenía a mi lado. Buen chico. Luis me frotó la cara con el pulgar. Lo esquivé un momento, pero no dijo nada, solo sonrió. De acuerdo, quédate conmigo.
Después, los alfas de la habitación charlaron. Luis me ofrecía una copa de vino de vez en cuando. Al terminar, me daba una palmadita en la cabeza como recompensa, como una mascota. Bebí incontables copas y, al sentirme mareado, sentí algo frío que me atravesaba el brazo. Luché desesperadamente y pronto alguien me dio una palmadita en la cara. Me di cuenta de que la habitación estaba vacía, excepto Luis. Se sentó en el sofá, con el látigo roto varias veces, mirándome con condescendencia. De repente sentí calor, mi sangre y mis feromonas hervían como magma, mi respiración y mi corazón se aceleraron. ¿Te sientes incómodo? La voz de Luis era fría, con el aire opresivo de un superior. No pude evitar tirar de mi cuello, apretando los dientes y diciendo, ¿que me inyectaste? Nada, dijo Luis con una sonrisa. Solo para ayudarte a activar tu periodo de susceptibilidad. Sin eso, me puso un brazalete de contención en la muñeca. Sabía que un brazalete era esencial para el sexo entre dos alfas. Sin el efecto de contención del brazalete, los dos alfas, cuyas feromonas se repelen, sin duda empezarían una pelea. Tú, dije con impotencia, apretando los dientes y mirándolo con enojo. El club no permite el uso de esas drogas ilegales. Luis levantó su látigo y me azotó suavemente. Va. ¿Y qué? Entonces sacó un trozo de cuerda suave, me la enrolló alrededor del cuello, la cruzó sobre el pecho, la ató bajo las axilas y me ató las manos a la espalda. Mírate. Sorprendentemente, había un espejo en la esquina de la habitación privada. Luis apretó el nudo detrás de mí, obligándome a mirarme arrodillada en el espejo, atada y enredada. Cerré los ojos, avergonzada. No se ve bien, me ordenó Luis. Abre los ojos. Mi fuerza de voluntad se desmoronaba rápidamente debido a mi susceptibilidad pasiva. Aunque el brazalete suprimía las feromonas, seguían fluyendo por mi cuerpo. ¡Qué calor! Bajé lentamente la cara al suelo fresco. Luis se acuclilló a mi lado, me levantó la barbilla y dijo, ¿por qué no me lo preguntas? Puedo hacerte sentir bien. ¡Pum! En ese momento, la puerta de la habitación privada se abrió de golpe. 13. Santiago y otro hombre irrumpieron con varios policías. Luis entró en pánico. Carlos, es solo un asunto menor, ¿por qué llamaste a la policía? El hombre llamado Carlos se burló. Luis, conoces las reglas de este club, ¿verdad? Las drogas ilegales no son bienvenidas aquí. La policía se llevó a Luis. Aturdido, oí a Santiago llamar hermano al hombre llamado Carlos, pero no tenía energías para pensar en ello. Ni siquiera recordaba cómo terminé en el hospital. Debido al inicio forzado de las drogas ilegales, esta vez el periodo de susceptibilidad era más severo que nunca. Las inyecciones para bajar la fiebre no funcionaban. La sobreacumulación de feromonas y el calor caótico eran prácticamente dolorosos. Llevaba un dispositivo de control de mordidas, y el brazalete de supresión en mi muñeca, incluso en la configuración más alta, seguía sonando a todo volumen. Necesitaba desesperadamente liberar mi lujuria. Oye, dijo el médico con torpeza, ¿tiene un omega? Santiago negó con la cabeza y preguntó, ¿tiene que ser un omega? El médico se quedó atónito. Alfa, ¿te parece bien? Entonces debes mantener tu pulsera en la posición más alta todo el tiempo y no te la quites. No debería usarla por las feromonas que libera. De acuerdo. No la usará, y podrías sentirte incómoda con sus feromonas. No pasa nada, lo entiendo. Después de que el doctor se fuera, Santiago me ayudó a levantarme de la cama. Empapada en sudor, me apoyé en su pecho. Con el corazón latiendo con fuerza, lo oí decir, «Señor, ¿me dejas ayudarte?» No podía pensar con claridad, olvidando por completo que se suponía que yo era Mute, no su señor, no Andrés. El sudor me nublaba la vista. Entrecerré los ojos y con la vista borrosa, extendí la mano para tocarle la cara a Santiago, susurrando, «Diego». La expresión de Santiago era ligeramente fría, «Mírame bien, no soy Diego». «Diego», mi voz ya estaba teñida de lágrimas. «Me duele, Diego, ayúdame». «No soy Diego». Vi cómo se movían sus labios y luego balbuceé, «Santiago». Instintivamente, quise quitarme el protector bucal de la cara y besarlo, pero estaba bloqueado y no podía desabrocharlo. Solo pude presionarlo dolorosamente contra sus labios. «¿Santiago?» Supliqué de nuevo, y Santiago de repente metió la mano detrás de la cabeza y buscó a tientas un rato. Se oyó un suave clic. El protector bucal fue quitado.
Sentí que me habían salvado. Inmediatamente le quité las gafas a Santiago y las tiré a un lado, besándolo con entusiasmo. En el momento en que nuestros labios y lenguas se tocaron, una sensación de hormigueo me recorrió la cabeza. La concentración de mis feromonas en el aire seguía subiendo, subiendo y subiendo. El brazalete de supresión de Santiago tenía una capacidad de filtrado limitada, y la alta concentración de feromonas alfa lo encendió como una bestia furiosa. Sus ojos se enrojecieron mientras me agarraba del cuello y me tiraba a su lado. «Diego», grité instintivamente. El agarre de Santiago se apretó con más fuerza, y mi nuez rodó dolorosamente contra su agarre. «Señor, dime otra vez, ¿quién soy?» «Santiago». «Dilo otra vez». «Santiago». «Si me vuelves a confundir, te castigaré». Dicho esto, Santiago se inclinó, me quitó el parche de supresión de la nuca y me mordió el glande. Le di varias palmadas en la espalda de dolor, frotando mi talón contra las sábanas. «¿Quién hizo esta marca de diente?» Después de morder, Santiago me frotó el glande con el pulgar. Las lágrimas brotaron lentamente de las comisuras de los ojos, y dije con aire ausente, «¿Eres tú?» «¿Quién?» «Diego». Santiago se burló y me mordió de nuevo, sus colmillos clavándose en mi piel. Como hacía tantos años, la sangre me manchaba los labios y los dientes. Impulsado por las feromonas, Santiago se volvió increíblemente feroz. No pude soportarlo más y grité, arañándolo hasta que sangró, con la voz ronca e irreconocible. Al final, casi me desmayó. Eran simplemente los síntomas recurrentes de mi enfermedad aguda. Estaba despierta muy poco y pasaba demasiado tiempo enredada con él. Sus labios, sus manos, sus dientes, todo dejó innumerables marcas en mi cuerpo. Las pesadas cortinas estaban corridas, y no había diferencia entre la noche y el día. De repente, mi mundo se volvió tan pequeño, tan pequeño. Tan pequeño que solo había dolor, placer y un remolino que parecía no tener fin, arrastrándonos a ambos hacia las profundidades del mar. Tan pequeño que solo estábamos mi Diego y yo. 14. Soy huérfana. Diego llegó al orfanato donde crecí cuando tenía 10 años. A los 8, fue separado de su familia y posteriormente secuestrado. 2 años después, la red de trata fue desmantelada y la policía lo rescató. Como no pudieron encontrar a su familia durante un tiempo, lo internaron en un orfanato. Diego no podía hablar. La policía dijo que los traficantes lo habían secuestrado con la intención de venderlo, pero siempre era desobediente y golpeaba y pateaba a la gente. En varias ocasiones, ya habían encontrado un comprador, pero al ver su condición, finalmente se negaron a aceptarlo. Los traficantes eran un matrimonio. Al principio, le proporcionaron buena comida y alojamiento, pero cuando se dieron cuenta de que no podían venderlo, sintieron que habían malgastado su dinero en una carga inútil y comenzaron a abusar de él. Cuando conocí a Diego, estaba muy delgado, cubierto de cicatrices, extremadamente a la defensiva y no podía hablar. Su afasia no era congénita, sino psicológica. El médico dijo que era por estrés. Podría mejorar, o podría no. Es difícil decirlo. Diego no era su nombre original. Resultó herido a manos de traficantes de personas, se golpeó la cabeza y no recuerda mucho de su infancia. En aquel entonces, todos los niños sin nombre de nuestro orfanato adoptaron el apellido del director, y este eligió sus propios nombres. El director me puso Andrés, y luego a él le puso Alejandro, que sonaba como mi hermano menor. Diego y yo no éramos especialmente agradables. Yo era bastante aburrido, y él era agresivo como una fiera. Cuando todos los niños jugaban juntos, me encantaba sentarme sola en la azotea, leyendo un libro, aunque eso significara escuchar las risas de los demás y soñar despierta. Hasta que llegó Diego, también le gustó mi escondite secreto, y cada uno ocupaba un rincón de la azotea, sin molestar al otro. Mirando hacia atrás ahora, realmente no había nada especial entre nosotros, era solo una suave brisa en una tarde calurosa. Es difícil de comprender, pero esa sensación reconfortante persiste en mi memoria. Recuerdo que un día, por capricho, partí la mitad del chocolate que había compartido con la voluntaria y se lo di. Dudó un buen rato, temeroso de tomarlo. Tomé el otro trozo primero, diciéndole que estaba dulce y delicioso. Luego extendió la mano para tomarlo, le dio un pequeño mordisco y se lo metió con cuidado en la boca. Recordé que el policía que lo visitaba a menudo le había comentado al director que los traficantes de personas solían darle deliberadamente comida contaminada con vidrio. Esto lo hacía desconfiar de las insinuaciones, siempre preocupado de que le estuvieran gastando una broma. De repente sentí lástima por él, le di una palmadita en la cabeza y le dije, Diego, seamos amigos.
Parpadeó, y en ese momento, finalmente reveló la inocencia propia de su edad. Soltó a varias veces, esforzándose por responder, pero al final cerró la boca avergonzado. Me arrodillé frente a él y le dije en voz baja, «Está bien. Aprendamos lenguaje de señas para que podamos hablar luego». Las lágrimas brotaron de sus ojos y pronto cayeron como gotas gigantes. Asintió con énfasis. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de su actitud defensiva, en realidad anhelaba tener amigos. Casualmente, yo, torpe y aburrida como era, también era así. 15. Durante muchos años, Diego y yo fuimos prácticamente inseparables. Le encantaba aferrarse a mí, incluso se enfadaba cuando hacía nuevos amigos en la escuela. No se movía hasta que le aseguraba que él siempre era el más importante. En su primer año de preparatoria, Diego se transformó en un alfa. Su altura y fuerza aumentaron drásticamente, y en pocos meses, me sacaba casi media cabeza. Pero tenía casi 18 años y aún no había señales de diferenciación. En teoría, la diferenciación del sexo secundario termina a los 18, pero en realidad, la mayoría de los alfas y omegas desarrollan sus glándulas a los 15 o 16. Aquellos que, como yo, no se habían desarrollado para cuando yo tenía casi 18, probablemente eran betas. En ese momento, no tenía ni idea de que me diferenciaría en alfa al cumplir 18. Sinceramente, estaba un poco deprimido. Antes de la separación de Diego, no pensaba mucho en ello, y el género realmente no me importaba. Pero después de la separación de Diego, de repente empecé a desear ser un omega. Me impactaron mis propios pensamientos. Diego me trataba como a un hermano, pero yo tenía sentimientos inapropiados por él. Pensé que era porque éramos demasiado cercanos. A esa edad, cuando estamos llenos de pasión, es normal tener algunos malentendidos emocionales, y se pueden corregir. Así que empecé a intentar distanciarme de Diego. Por la noche, cuando intentaba dormir en la misma cama que yo, lo apartaba, diciéndole que ya éramos adultos y no podíamos comportarnos como niños. Diego me miró inexpresivamente, luego simplemente me jaló hacia atrás con su brazo y me hizo acostarme con él. Aparté su mano, pero permaneció impasible. Solo pude decir, Diego, un día estaremos separados. No solo dormiremos separados, sino que viviremos separados. De repente, Diego se dio la vuelta y me sujetó. Su expresión estaba llena de ira, e incapaz de expresarla verbalmente, solo pudo mirarme con el ceño fruncido. Giré la cabeza, y él me apartó la cara con fuerza. Después de un momento, se incorporó e hizo un gesto en silencio. ¿Por qué? Dije, ni siquiera los hermanos viven juntos para siempre. Diego se empecinó en decir, nunca estaremos separados. Sin embargo, que los jóvenes digan, para siempre, es, en última instancia, demasiado prematuro y demasiado arrogante. Poco después, un coche de lujo se detuvo frente al orfanato. La mujer que salió llevaba joyas caras y olía a perfume caro. Dijo ser la madre de Diego y que lo llevaría a casa. Al principio, Diego se resistió, pero finalmente, bajo mi convicción, se fue. Antes de irse, sus colmillos me dejaron una marca en la nuca que jamás se borrará. La casa de Diego estaba en una ciudad lejana. Prometimos mantenernos en contacto, ir a la universidad en la misma ciudad, pero nada de eso sucedió. Diego se había ido. Se fue para siempre, sin noticias mías, como si nunca hubiera aparecido en mi vida. 16. 5 años después de la partida de Diego, el orfanato se incendió y quedó completamente abandonado. Ese día, me quedé frente a las ruinas llenas de ceniza, con una oleada de tristeza invadiendo mi corazón, con la sensación de que todo mi pasado se había desperdiciado. Pensé que Diego quizá nunca regresaría. Incluso si lo hiciera, no podría encontrar nuestro hogar. Pero, por pura casualidad, ese mismo año, toda nuestra facultad de medicina se mudó a un nuevo campus. Mi compañero de cuarto, Quinten, me contó que un amigo suyo, Santiago, también se había mudado allí. Santiago era Diego. El atardecer era intenso cuando lo vi. Saludó a Quinten, sosteniendo una pelota de baloncesto. El resplandor del sol poniente bailaba sobre su cabello oscuro como una luz brillante sobre el agua. Mis ojos se encontraron con los suyos, y con el corazón latiendo con fuerza, sentí que ese segundo se alargaba infinitamente. Quería decirte, Diego, te he estado esperando tanto tiempo. ¿Por qué no me contactaste? No sé cuál era mi expresión en ese momento. Solo sé que Diego, o mejor dicho, Santiago, apartó la mirada con indiferencia, como si hubiera visto a un extraño, y todas mis emociones cesaron de golpe. Más tarde,
Quinten me contó que Diego había sufrido un accidente de coche de camino a casa ese año y que había perdido la memoria de la última década. La familia Quinten y la familia Santiago habían estado tratando entre sí por negocios, y Quinten había estado en el extranjero más de una década antes de regresar. Para cuando conoció a Santiago, Santiago ya había perdido la memoria, y Quinten no sabía mucho de su pasado. Sospecho que la familia de Santiago no le contó sobre su desaparición, secuestro y años en un orfanato. Después de todo, esa experiencia no fue precisamente amable con Santiago. La afasia de Santiago había desaparecido, probablemente porque había olvidado esa experiencia impactante de la infancia. En resumen, después de reencontrarse con él después de tantos años, Santiago ya no era Alejandro. Gracias a un amigo en común, Quinten, reconectamos y empezamos a salir de nuevo, empezando de cero. Santiago se había tomado un año sabático por un accidente de coche. Por lo tanto, cuando nos conocimos en la universidad, yo era su último año. Pudimos compartir apartamento porque sus prácticas le dificultaban vivir en el campus, y yo trabajaba a tiempo parcial y estaba a punto de graduarme. Casualmente, ambos pensábamos en mudarnos de la residencia al mismo tiempo. No tenía por qué ocultarle la historia de Diego. Contarle ese pasado no habría tenido ningún sentido para él. Él ya tenía una buena familia y una nueva vida. En su mundo, no existía Diego ni ningún orfanato. Aunque se lo contara, ¿qué importaría? Sin el recuerdo, esa experiencia seguiría siendo la historia de otra persona para él. Para Santiago, el orfanato y yo éramos personas y acontecimientos insignificantes. ¿Para qué añadir más problemas? De hecho, ya me había despedido de Diego para siempre durante el incendio del orfanato. Más tarde, cuando conocí a Santiago, me dije que tenía suerte de reencontrarme con él. Nos hicimos amigos, y me repetí, con esto basta. Y entonces, lo abracé, lo besé, y los sentimientos que habían estado enterrados en lo más profundo de mi corazón durante tantos años finalmente se desvanecieron. Estaba contenta. 17. Pasaron 4 días antes de que recuperara la conciencia. Cuando desperté, Santiago estaba sentado junto a mi cama, mirándome. Al verlo, intenté incorporarme rápidamente, pero en cuanto me moví, sentí que todo mi cuerpo se desmoronaba y no pude evitar gemir. Observándolo con atención, Santiago tampoco estaba en muy buen estado. Sus labios aún estaban amoratados, aparentemente costrosos, y en la parte expuesta de su cuello había arañazos y un leve círculo de marcas de pellizcos. Esto debió ser obra mía. La imagen de una lucha feroz entre nosotros dos cruzó por mi mente. Santiago me agarró de la cintura, intentando tirarme de la silla. Yo lo agarré del cuello hasta que me quedé sin fuerzas para moverme, y él me inmovilizó. La mirada de Santiago era casi furiosa. Toma un poco de agua. Gracias. Me incorporé lentamente y tomé el agua tibia que me ofreció, apretando inconscientemente los dedos alrededor del vaso. ¿No tienes que ir al hospital hoy? El ambiente era tan extraño que no pude evitar charlar un poco. Santiago dijo con calma, me he tomado el día libre. Refunfuñé, y, sujetando el vaso con ambas manos, pregunté nerviosa, ¿cuándo supiste que eras mía? Santiago dijo con calma, lo supe la primera vez que te vi bailar en el escenario. Abrí los ojos de par en par, sorprendido, y, al cabo de un momento, bajé la cabeza, avergonzado. Lo siento, no quise mentirte. No hace falta que te disculpes. Después de todo, fingía no saberlo. Así que te mentí, ¿no? Lo siento, dije, haciendo una pausa antes de añadir, y ese día, y estos últimos días, gracias. Santiago me miró con expresión ambigua un buen rato antes de mirarme fijamente y decir, pero no parezco el mejor candidato para el mayor. No entendía a qué se refería. ¿Es porque me parezco a Diego? Si no me pareciera a él, ¿me dejarías ayudarte? Me temblaba la mano y el agua del vaso casi se derramó. Bajé el vaso rápidamente y escuché su aluvión de preguntas, apretando los dedos inconscientemente, clavándome las uñas en la palma. Santiago, ¿también es un alfa? ¿Te dejó marcas de mordeduras en las glándulas porque intentaba marcarte? Instintivamente me toqué la nuca. Tenía una herida fresca, de la mordedura de Santiago. Parecía hinchada y me escocía un poco. Tartamudeé, ¿no? Santiago, si tus sentimientos por él son de 10 sobre 10, ¿cuánto nos parecemos para que puedas empatizar? ¿5? ¿4? ¿3? ¿Ni siquiera 2? Respiré hondo y dije, no necesitas comparar. Santiago asintió. Sí,
La verdad es que no hay comparación entre un doble y la persona real. No me refería a eso. Podía sentir la ira de Santiago, y con razón. Nadie estaría contento de ser tratado como otra persona en ese momento. Tras un momento de silencio, Santiago preguntó, «¿Entonces, tenemos que fingir que esto nunca pasó?» Pronuncié esas dos palabras casi inconscientemente. De acuerdo. Así debe ser. ¿Qué más podíamos hacer? La expresión de Santiago se volvió aún más fría ante esto. Me mordí el labio, sintiéndome incómoda. Dije, si te molesta, puedo mudarme. Santiago se levantó de repente, balanceando su silla hacia atrás con un sonido ligeramente áspero. Dijo, tú decides. 18. Aunque me mudaba, este no era un lugar al que pudiera mudarme inmediatamente, así que hasta que encontrara un lugar adecuado, me refugié en casa de Quinten. Quinten estaba particularmente feliz. Le encantaba el bullicio de la multitud, pero su familia estaba muy ocupada y rara vez se reunía. Se aburría mortalmente en una villa tan grande, y venía a casa de Santiago y a la mía de vez en cuando. Le dije que solo me quedaba temporalmente, y me dijo que no buscara alojamiento. De todas formas, tenía tantas habitaciones que podía coger cualquiera y no me cobraría alquiler. Siempre se había comportado como un niño rico de segunda generación, con mucho dinero. Probablemente había podido vivir cómodamente en las residencias del campus durante unos años simplemente, porque le encantaba el ambiente de convivencia. Santiago, en cambio, era mucho más discreto. Parecía bastante distante de su familia, y sus gastos en comida, ropa y necesidades diarias eran prácticamente imperceptibles. Después de que empezáramos a compartir el apartamento, vivió conmigo en ese pequeño apartamento de 2 habitaciones, y rara vez lo veía en casa. Durante los días en que me vi obligada a experimentar mi periodo de vulnerabilidad, su familia se llevó a Quinten de viaje de negocios. Había oído que fue Santiago quien me rescató de Luis, pero no me había dado cuenta de que Santiago había estado conmigo durante mi periodo de vulnerabilidad. Me contó con entusiasmo que acababa de enterarse de que el hermano de Santiago era uno de los jefes de Silencio. Pensé en esto, pensando que no me extrañaba que tuviera tan libre acceso al backstage. Más tarde, Jorge me contó más detalles. Resultó que Santiago le había pedido a Zhao, el gerente de un club, que me cuidara. Esa noche, tras enterarse de que Jorge me había invitado a tomar algo con Luis en el 4º piso bajo tierra, Zhao sintió que algo andaba mal y contactó inmediatamente con Santiago. Entonces vinieron los incidentes de Santiago llamando a su hermano, a la policía y entrando a robar en la sala privada. Después de lo que pasó con Manuel y Luis, lo pensé durante varios días y finalmente dejé mi trabajo en Silencio. Acepté trabajar para Jorge a tiempo parcial porque quería ahorrar dinero. Después de todo, estaba solo en el mundo y, sin dinero, no podía soportar riesgos ni sentirme seguro. También era un favor para Jorge. Necesitaba ayuda desesperadamente. Pero las discotecas son mucho más complicadas que los bares. La paga es alta, pero los problemas son infinitos. No quería lidiar más con ese tipo de cosas, así que simplemente me di por vencido. Cuando me pagó, Jorge me miró con culpa y me dio mucho más, diciendo que era su forma de compensarme. Jorge me ha ayudado muchísimo, tanto antes como después de llegar a Silencio. Creo que no sabía que Luis usaría drogas ilegales conmigo. Además, hay tanta gente en este mundo que se ve obligada a hacer las cosas por sí misma, viviendo bajo el control de quienes sí las hacen. Si yo estuviera en su lugar, no necesariamente podría hacer un trabajo mejor ni más minucioso que él. Acepté el dinero y me fui sin decir nada. 19. 10 días después volví a ver a Santiago. Ese día, el exdirector del orfanato, doña Dolores, fue trasladado al hospital afiliado de la ciudad G para una cirugía de corazón. Corrí a visitarlo al enterarme de la situación. En cuanto entré en la sala, vi a doña Dolores de la mano de Santiago. Su expresión cariñosa estaba teñida de confusión. Diego, ¿por qué no has venido a visitarnos en tanto tiempo? Todos te extrañamos mucho. Santiago, con bata blanca y mascarilla médica, estaba sentado junto a la cama, con la mirada perdida, como si quisiera explicar algo pero no se atreviera a hacerlo. La nieta de doña Dolores se disculpó, lo siento, doctor. Mi abuela es mayor y suele confundir a la gente. Solo yo sabía que esta vez, doña Dolores no se había equivocado. Doña Dolores. El corazón me dio un vuelco y me acerqué a grandes zancadas. Doña Dolores me vio y me saludó con una sonrisa. Andrés, ven rápido. Diego ha vuelto. ¿No lo estabas esperando? Santiago me miró, y yo evité su mirada, sintiéndome un poco culpable. En ese momento,
la puerta de la sala se abrió suavemente de nuevo. Un hombre con gafas y aspecto amable entró con una cesta de fruta y suplementos. Dudé un momento y luego grité, ¿hermano Diego? La expresión de Santiago cambió al oír el nombre, su mirada se fijó de repente en Diego. Diego me miró, como si recordara un momento, y luego sonrió. Andrés, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo sin verte? Diego también creció en un orfanato, pero tuvo la suerte de ser adoptado de pequeño. Si no recuerdo mal, fue el mismo año en que Diego entró en el orfanato. Ese año, salieron y entraron, casi al mismo tiempo. Tras ser adoptado, volvía ocasionalmente al orfanato para ver a doña Dolores, y nos encontramos varias veces en su consultorio. Pero después de la secundaria, me enteré de que sus padres adoptivos lo enviaron al extranjero a estudiar, y nunca más nos volvimos a ver. Diego había conocido a Diego. Sin embargo, como nunca habían pasado tiempo juntos, solo se habían visto un par de veces en el orfanato, probablemente no tenía una impresión profunda de Diego. Cuando vio a Santiago, pensó que era solo un médico y le hizo muchas preguntas sobre la cirugía de doña Dolores. Poco después, una enfermera que pasaba por allí llamó a Santiago. Finalmente me tranquilicé. Sinceramente, me aterraba que Diego dijera algo como «me suena», en medio de una conversación. Doña Dolores tiene Alzheimer, así que es comprensible que confundiera a alguien con otra persona. Pero si Diego hubiera dicho eso de repente, Santiago se habría sorprendido mucho. Antes de irse, Santiago se me acercó y me preguntó en voz moderadamente alta, ¿cuándo te vas a casa? Al instante, sentí que todos en la sala nos miraban fijamente. Parpadeé nerviosa. ¿Qué quieres decir con casa? ¿No nos mudamos? ¿De qué estás hablando? Santiago, aparentemente ajeno a todo, se subió las gafas y me dedicó una leve sonrisa. Vuelve pronto. No me dejes solo todo el tiempo, señor. 20. Después de visitar al paciente, llegó la hora de cenar. Diego preguntó si queríamos comer juntos, así que buscamos un restaurante cercano. De pequeños, Diego y yo teníamos una muy buena relación. No fue abandonado, lo enviaron a un orfanato debido a un accidente en el que murieron sus padres. Sus pocos familiares no estaban dispuestos a criarlo, así que lo enviaron a un hogar. Tenía su propio nombre, y siempre lo he llamado hermano Diego. Después de tantos años sin verlo, ha cambiado mucho. Antes no usaba gafas, y su personalidad no era tan comunicativa y amable como ahora. Supongo que la familia que lo adoptó debe ser feliz. Me alegré muchísimo por él. Acabábamos de terminar de pedir cuando entramos al restaurante, charlando y riéndonos. Diego y yo compartíamos algunas fotos antiguas del orfanato en nuestros teléfonos, los dos cabizbajos. Como el restaurante era tan ruidoso, nos acurrucamos más juntos y hablamos en voz baja. De repente, una mano se extendió, colocando su palma entre la de Diego y la mía, presionándola suavemente contra mi frente y empujándome un poco hacia atrás. Levanté la vista, atónito. Para entonces, Santiago había retirado la mano, bajado la mirada y dijo, «Te vas a chocar conmigo, señor». Noté una frialdad inexplicable en su tono. «Doctor Santiago», lo saludó Diego, preguntando, «¿estás solo? ¿Le gustaría comer juntos?» «No, gracias», dijo Santiago cortésmente. «Vine con mis colegas, me están esperando». El grupo que acababa de entrar debía de ser él y sus colegas. Habían reservado una habitación privada con antelación, y con eso, Santiago se fue. Al verme mirándolo de espaldas, Diego preguntó, ¿se conocen? Tarareé, y dije, somos compañeros de habitación. Con razón, sonrió Diego. Si no fuera un alfa, habría pensado que era tu novio cuando lo oí decir eso en la sala hace un momento. Estábamos tan absortos en nuestra conversación que ya eran más de las 9 cuando terminamos de comer. Llovía, y Diego dijo que había venido en coche y se ofreció a llevarme a casa. No quería molestarlo, le dije que vivía lejos y que podía tomar un taxi, así que Diego no insistió. Antes de irse, se acercó y me dio un abrazo amistoso. Es un placer conocerte hoy, Andrés. ¿Mantengámonos en contacto? Sonreí, le di una palmadita en la espalda y dije, lo haré. Señor. Justo cuando Diego y yo estábamos a punto de soltarnos, oí de repente la voz de Santiago detrás de mí. Tiró de mi brazo, acercándome más. Me rodeó los hombros con el brazo, prácticamente apoyándose en mí, y dijo, estoy un poco borracho. ¿Podrías llevarme a casa, por favor? El viento que soplaba junto a él me traía el olor a alcohol. Diego dijo con entusiasmo, tengo coche.
¿Qué tal si te llevo a casa? No, gracias, dijo Santiago con educación pero con distancia. He pedido un taxi. Señor, llévame a casa. De acuerdo, me miró y dijo, apretándome los hombros con más fuerza. No tuve más remedio que decir, claro. Diego se fue. Al verlo irse, recordé algunos recuerdos de mi infancia. Una oleada de emoción me invadió y perdí la concentración por un momento. Ya se fueron todos. ¿Sigues buscando?, dijo Santiago en un tono extraño, casi sarcástico. No. El coche de transporte llegó rápido. Santiago me tomó de la mano y se acercó, empujándome al coche antes de subir. Cerró los ojos y se apoyó en mi hombro. Me quedé paralizada. El conductor nos miró por el retrovisor y preguntó, ¿nos vamos ya? Santiago dijo, sí. El coche arrancó de inmediato. Al llegar a casa, Santiago se desabrochó algunos botones de la camisa, un poco mareado. Se recostó en el sofá. Dejé un vaso de agua tibia en la mesita de centro y le pedí que bebiera. De repente, abrió los ojos y me tiró del brazo con fuerza, haciéndome caer en el sofá. Señor, ¿sigues enfadado conmigo?, me miró con ojos de borracho. ¿Todavía no quieres hablar conmigo? 21. Fruncí los labios y estaba a punto de hablar cuando retiró la mano y me acercó más, casi haciéndome caer sobre él. Lo siento. Si me culpas por aprovecharme de alguien la última vez, te pido disculpas. Lo siento. Por favor, no te muevas. No te vayas. La fiebre de Santiago era tan alta que entré en pánico y balbuceé, no, no es tu culpa, Santiago. Estabas borracho. Sí, estaba borracho. Santiago sonrió. Así que no te tomes en serio nada de lo que digo o hago. Señor, ¿de verdad te gusta tanto Diego? Evité la mirada de Santiago. Si el auténtico ha vuelto, ¿no significa nada el falso? ¿Qué? ¿No puedes considerar al falso como una segunda opción? Los falsos suelen ser más económicos. ¿Qué es lo auténtico? No entiendo todas estas tonterías. Señor. Los ojos de Santiago se enrojecieron aún más y su agarre sobre mis hombros se hizo más fuerte de repente. Siempre que aceptes, puedo ser tu Diego. Mi cerebro luchó un buen rato antes de darme cuenta de repente, me había malinterpretado. Confundió a Diego con Diego. Susurré, Santiago, no eres la imitación de nadie. El destello de emoción en los ojos de Santiago rozaba la desesperación. Dijo, aunque solo sea un doble, ¿no te parece bien? Dije, no es lo que piensas. No me gusta Diego. Pero sigues llamándolo por su nombre. La última vez, seguías llamándolo por su nombre. Tras una pausa, dije, no lo estaba llamando. ¿Entonces, quién fue? No fue él. Entonces dime quién fue. Me mentiste, señor. No te mentí. No quería seguir discutiendo. Pensando que no importaría si sabía mi nombre, dije, con cierta impotencia, Diego se llama Diego. El Diego del que hablo es Alejandro. ¿Alejandro? Santiago murmuró esas dos palabras, con la expresión vacía por un momento, y de repente se agarró la cabeza con dolor. Santiago, lo sostuve con preocupación. ¿Estás bien? Santiago cerró los ojos y negó con la cabeza vigorosamente. Cuando me miró, tenía los ojos inyectados en sangre. Me rodeó los hombros con las manos, clavándose los dedos en mis huesos. ¿Quién es Alejandro?, preguntó confundido. ¿Quién es Alejandro? Pregunté con ansiedad, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? Santiago me soltó, empujándome con todas sus fuerzas. Se acurrucó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Jadeó de dolor, sus feromonas subían sin control. Pronto, se volvió completamente frenético. Yo también empecé a sentirme incómoda. Sin el brazalete de supresión, las feromonas del alfa se repelían instintivamente, chocando y luchando constantemente en el aire. Alejandro. Santiago murmuró el nombre con dolor, y de repente saltó, tirándome al suelo. Sus movimientos movieron la mesa de centro, y sus esquinas rasparon el suelo con un sonido áspero. Los objetos que había sobre ella cayeron al suelo. Alejandro, soy yo. Debajo de él, con los ojos abiertos por la sorpresa, grité, Diego. Santiago jadeó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Gota a gota. Gota a gota. Gota a gota.
Caían sobre mi rostro, filtrándose en mis labios, saladas y amargas. Diego. Inconscientemente, las lágrimas brotaron de mis ojos, junto con las suyas. Santiago se inclinó para besarme los ojos, luego bajó lentamente los labios, besándome con todas sus fuerzas. Me aferré a él con fuerza, sin querer apartarlo. Aunque la ferviente repulsión entre ambos sexos se hacía cada vez más difícil de reprimir debido al flujo constante de feromonas. Nos desgarramos como fieras. Nuestros labios y lenguas sabían a óxido. Ardíamos, nuestros cerebros perdían claridad, nos repelíamos pero nos negábamos a separarnos. Mi cuerpo parecía resonar con el de Santiago. Su temblor me hacía temblar. Su pérdida de control me hacía perder el control. Su corazón latía con fuerza contra mi pecho, dejándome entumecida. Andrés. Santiago murmuró una última palabra, agarrándose la cabeza de nuevo con agonía. Se desmayó. 22. En el hospital, conocí al hermano de Santiago, Carlos. Él era quien había entrado en la casa con la policía y Santiago para rescatarme de Luis. Me dijo algo sorprendente. La causa de la amnesia de Santiago no fue el accidente de coche, sino la hipnosis. Fue para tratar su afasia, dijo. Como no había daño orgánico en sus órganos, todos los médicos dijeron que definitivamente era psicológico. Así que mi padre siguió el plan de tratamiento de un psiquiatra y optó por la hipnosis para ayudarle a olvidar las experiencias que lo habían desencadenado, eliminando así los factores psicológicos que llevaron a su afasia. Guardé silencio un momento y luego pregunté, ¿fue decisión suya? No, dijo Carlos con un dejo de resignación. ¿Cómo pudo aceptar esto? Dijo que había personas y cosas que no quería olvidar, y que si tenía que renunciar a ellas, preferiría no volver a hablar nunca más. Pero mi padre es un poco autoritario. No quería que su hijo menor se quedara mudo, así que al final implementaron este plan de tratamiento sin su consentimiento. No dije nada más. No sabía qué decir ante algo así. Simplemente preguntó, ¿entonces, cuándo despertará? Carlos. El médico dijo que su estado actual se debe a un fuerte shock emocional y que tiene la memoria un poco floja. En pocas palabras, su cerebro no puede procesar tanta información a la vez, así que simplemente se está apagando. Entonces, podría necesitar otra sesión de hipnosis para ordenar sus recuerdos. ¿Más hipnosis? Fruncí el ceño. ¿Estás seguro de que nada va a salir mal? Para ser sincero, todavía hay un pequeño riesgo. El rostro de Carlos también mostró una pizca de preocupación. Existe la posibilidad de que no recupere la memoria y que la vuelva a perder. Pero ahora mismo no hay otra opción. Sin esta guía de memoria, no hay forma de saber cuándo despertará. No pude evitar sonreír con desprecio. ¿Quizás solo quieres que vuelva a perder la memoria? La gente con la memoria en blanco es más fácil de engañar, ¿no? Carlos guardó silencio un momento. No, es mi hermano. No me atreví a impedir que mi padre lo hipnotizara contra su voluntad. Esta vez, espero poder ayudarlo. El día que Santiago terminó su hipnosis para reorganizar la memoria, la herida en mi glándula que me había mordido finalmente sanó por completo tras repetidas inflamaciones. Lo vi abrir lentamente los ojos, con la mirada perdida al principio, luego fija en mi rostro. ¿Santiago? Me sentí un poco nerviosa sin razón. Santiago parpadeó, con la voz un poco ronca por el largo sueño. Dijo, me pareció haber tenido un sueño muy largo. Susurré, ¿de qué se trataba? Dijo, rompí una promesa a alguien y me pregunto si podrá perdonarme. De repente, se me saltaron las lágrimas. Incluso después de todo este tiempo, no lo había culpado, y ni siquiera esperaba que recuperara la memoria. Pero por alguna razón, al oírlo decir eso, todavía me sentí ofendida. Dije, pensé que nunca me recordarías. Santiago se incorporó en la cama, me abrazó fuerte y me besó mientras decía, lo siento, te hice esperar tanto. Sí, Diego, esperé tanto. Pero por momentos como este, toda esa espera parecía menos importante. Negué con la cabeza, ahogándome en sollozos, incapaz de hablar. Santiago se inclinó y me besó, desde el centro de las cejas hasta la punta de la nariz, y finalmente en los labios. Dijo, siento mucho haberte malinterpretado durante tanto tiempo. Si hubiera sabido que estabas enamorado de mí, no habríamos perdido tanto tiempo. Pregunté preocupado, ¿pero tu familia te dejará estar con un alfa? Santiago, ¿entonces qué dices? De nuevo me quedé sin palabras. Santiago, entonces déjame vivir solo el resto de mi vida. No. Inmediatamente le agarré la mano.
No, Diego, quiero estar contigo. Santiago sonrió levemente, me besó de nuevo y dijo, no te preocupes, mientras no flaquees. No dejaré que nadie nos separe. 23. Más tarde, como era de esperar, volví a la casa que habíamos alquilado juntos. Un día festivo, Quinten volvió a casa llorando, diciendo que se sentía solo y que quería vivir una vida feliz con nosotros en un trío. Esa noche, Quinten dijo que quería acostarse con Santiago, pero Santiago lo echó. Al final, terminó durmiendo solo en la segundo dormitorio. Señor, si no puedes evitarlo, grita. Ya entrada la noche, Santiago me abrazó por detrás y me susurró algo malicioso al oído. Las pulseras de sujeción en nuestras muñecas parpadearon. Temiendo que Quinten me oyera, negué con la cabeza frenéticamente, solo para ser silenciada por el beso de Santiago, casi mordiéndole el labio. Después, me vestí y salí a buscar agua. Santiago agarró la taza, la levantó e hizo un gesto con una ceja levantada. Abrí la boca obedientemente. Santiago inclinó lentamente la taza y el agua se derramó en mi boca. No pude tragarla lo suficientemente rápido, y el agua se me escapó por las comisuras de la boca. ¡Qué desperdicio! Dame un poco. Santiago dejó la taza, se inclinó, me lamió la comisura de los labios y me besó de nuevo, terminando mi bebida. Quinten estaba en la esquina, mirándonos atónito. ¿Qué están haciendo? Santiago dijo con indiferencia, bebiendo agua. Quinten, ¿cómo beben agua así? Después de un segundo, se dio cuenta de lo que estaba pasando y nos miró con enojo. ¿Están saliendo en secreto? Ni siquiera me lo dijeron. No, eso está mal. No son todos alfas. Lo siento mucho, Quinten, te he destrozado el mundo. Dije con disculpa, lo siento. Es principalmente porque no encontré el momento adecuado. Quinten resopló y luego soltó una palabrota. ¡Maldita sea! Se suponía que íbamos a vivir felices juntos, pero de repente soy el tercero en discordia. Santiago dijo en voz baja, si tienes algo de sentido común, vete mañana. Mi superior y yo por fin tenemos tiempo libre. ¡Maldita sea! Quinten apretó los dientes. Son tan malvados. Como amigo, ¿qué puedo hacer? Solo puedo desearles prosperidad, un matrimonio duradero y cuidar su salud.